Hoy vamos a hablar de los formatos. El formato nativo de este programa, es decir, el formato original de Photoshop, es PSD. Sin embargo, cuando nosotros abrimos una imagen, es muy probable que no sea ese el formato que encontremos, porque las imágenes que encontramos generalmente en Internet poseen formatos JPG, PNG, GIF. Existen muchos otros formatos más, pero estos que acabo de mencionar son los más conocidos. Si tomamos, por ejemplo, una imagen con un celular, con una cámara digital o con una tablet, vamos a obtener un formato JPG, por eso es el que más familiarizado tenemos. Más allá de eso, todas las imágenes en un principio van a tener algo que se llama fondo en el panel de capas. Este panel es una ventana que vamos a ver en profundidad en la siguiente clase, pero por ahora lo que quiero que observen es este tema del fondo. A excepción del PSD, que puede tener lo que llamamos capas, todas las otras imágenes en un principio solamente van a tener este fondo que posee un candadito en el sector derecho. Recuerden que si nos falta una ventana o panel, lo vamos a encontrar en el menú ventana, así que llegado el caso que ustedes no visualicen en este sector el panel de capas, van a ventana, localizan la palabra capas y hacen un clic. Si ustedes ven que está tildado, es porque el panel está visible en este sector y a lo mejor no lo están distinguiendo, así que en lugar de tildarlo, primero lo buscarían, porque si no lo que harían sería ocultarlo. Ahora bien, ¿qué sucede con este fondo? En la clase anterior habíamos visto que si nosotros seleccionábamos un sector de la imagen y después con la herramienta mover arrastrábamos, desplazábamos los píxeles contenidos dentro del área seleccionada, dejando una especie de hueco de color blanco. Otra de las cosas que habíamos visto es que si no había ninguna selección, voy a hacer control D para deseleccionar, cuando queríamos arrastrar nos aparecía un cartel indicándonos de que esa capa no podía moverse porque estaba bloqueada. ¿Por qué suceden estas cosas? Justamente por este candadito que encontramos a la derecha de la palabra fondo. Este fondo va a estar bloqueado en un principio y eso significa que no se puede mover ni que puede tener transparencias. En primer lugar, voy a aclarar que transparencia en Photoshop no significa translúcido. A eso se lo va a llamar opacidad. Cuando una imagen deje ver parcialmente, según el porcentaje que le apliquemos, una capa que está por detrás, vamos a hablar de opacidad. En este caso, transparencia significa directamente ausencia de píxeles. Es como que vamos a poder dejar, para decirlo de una forma simple, un hueco en la imagen que permita ver absolutamente lo que está por detrás. Es decir, no va a haber píxeles en el sector donde haya transparencia. Voy a presionar la tecla F12 para volver la imagen a su estado inicial. Si no recuerdan F12, en archivo está la palabra volver, que es el equivalente a esa tecla que recién les mencioné. Entonces van a tener en cuenta tocar esta tecla cuando quieran que la imagen vuelva a estar tal cual como en el momento que la abrieron. Si es solo un paso para atrás, hagan el deshacer, porque si presionan F12 van a quitar todo lo que hicieron hasta el momento. En este caso lo hice para volver a tener la imagen sin ese desplazamiento de píxeles. Antes de volver a hacer lo que hice hoy, voy a desbloquear esta capa, este fondo. Voy a desbloquear este fondo. Para ello voy a hacer doble clic sobre fondo y me va a aparecer este cartel que me solicita un nombre. Puedo ponerle un nombre o puedo dejar capa 0. En este momento simplemente lo voy a dejar como está, le voy a dar OK e inmediatamente desapareció este candadito. A partir de este momento, esta imagen puede desplazarse y también, si yo selecciono, puedo desplazar dejando transparencia. ¿Sí? Recuerden que hoy cuando movíamos este sector quedaba en blanco. En cambio ahora se ven como unos cuadraditos, voy a hacer zoom para que lo vean, una cuadrícula de gris y blanco. Empiecen a asociar esto que vemos acá con transparencia, es decir, como les decía hoy, ausencia de píxeles. Esto puede ser así o puede ser, por ejemplo, que yo quiera que esta imagen sea redonda. A ver, voy a poner control Z, voy a hacer una selección
circular, la voy a acomodar y ahora voy a invertir, selección invertir. Ahora voy a presionar suprimir y entonces lo que obtuve fue la imagen redondita y el fondo transparente. Esto además se puede seguir desplazando sin ningún problema. Entonces, cuando abrimos una imagen, vamos a encontrarnos el fondo. Ese fondo va a estar bloqueado, no puede tener transparencia ni se puede mover. Sí se le pueden hacer un montón de cambios más, pero estos dos aspectos no se pueden modificar hasta que lo convertimos en capa 0 o el nombre que le queremos asignar, haciendo doble clic sobre lo que anteriormente decía fondo y escribiendo un nuevo nombre o directamente presionando OK, que quedaría como capa 0. Como les decía, vamos a hablar del concepto de capa con mayor detalle, con mayor profundidad en la siguiente clase. Pero hoy lo que quiero que comprendan es el concepto de fondo. El fondo coincide con el lienzo. ¿Se acuerdan que yo les dije? El lienzo es este espacio de trabajo. A esto le llamamos fondo. En un principio está bloqueado, pero después yo lo puedo empezar a mover y puedo generar transparencia. Las únicas maneras que tenemos de que esta transparencia se conserve son mediante dos formatos. Uno es el PSD y el otro es el PNG. El formato PSD yo les decía que es el formato de Photoshop, pero es un formato que va a ser bastante pesado y que muchos programas no lo van a admitir. Por lo tanto, el PSD es el formato, podríamos llamarlo de edición. Mientras yo estoy trabajando, voy a guardarlo como PSD para poder mantener todos los cambios que voy haciendo y poder seguir trabajando y editando la fotografía. Sin embargo, cuando esté lista, voy a tener que decidir qué formato voy a elegir a la hora de guardar según el destino que le vaya a dar. Entonces, ¿cómo hago para guardar una foto? Cuando yo voy a archivo y le digo guardar como, en primer lugar vamos a ponerle guardar mejor para que vean lo que va a suceder. Ustedes están acostumbrados que en cualquier programa cuando uno le dice archivo guardar inmediatamente actualiza los cambios, que este cuadro de guardar como solamente lo saca la opción guardar como. Sin embargo, fíjense, elija lo que elija, guardar como o guardar, me está obligando a guardarlo con este cuadrito porque me está pidiendo un nombre y un lugar. ¿Por qué es esto? La foto que yo abrí inicialmente era JPG, pero ahora me está obligando a guardar un PSD. ¿Por qué motivo? Porque el JPG no soportaría esta transparencia. Si yo hubiese hecho cambios, pero no hubiese desbloqueado el fondo y hubiese hecho un clic en guardar, esa foto se guarda directamente sin ningún problema. Después lo vamos a hacer para comprobarlo. Pero en este caso que yo desbloqueé el fondo me está obligando a guardar como PSD. Yo puedo desplegar acá esta opción y elegir cualquier otro formato, por ejemplo, devolver JPG, pero lo que tienen que tener en cuenta es que ya no conservaría transparencia. Vamos a probar igual. Vamos a hacer clic en este JPG y vamos a agregarle al nombre perrito, le vamos a poner sin fondo. ¿Sí? Perrito sin fondo. JPG. A ver si esto va a ser realmente así. Le damos OK a ese cuadrito y ahora lo voy a guardar. Archivo guardar como me sugiere, como PSD. Vamos a mantenernos en el escritorio. Fíjense que yo no veo los archivos anteriores porque no hay ninguno con formato PSD. Vamos a darle OK y vamos a hacer una tercera vez guardar como para elegir el formato PNG, que sería el formato que yo debería realmente elegir en este momento para que este archivo conserve esa transparencia y pueda ser colocado en algún otro programa como podría ser Illustrator e incluso Word. Guardar. Voy a minimizar un momento, acá tenemos que darle OK también, para que ustedes vean que yo acá tengo preparado un archivo de Word para poder insertar estas imágenes y comparar. Voy a minimizar esto también para ver qué tenemos. Este perrito PNG, el perrito JPG, el perrito sin fondo y el perrito PSD. A ver qué pasa cuando yo quiero insertar.
Insertar imágenes. Voy al escritorio y fíjense que el formato PSD ni siquiera está disponible. Es decir, va a tener la transparencia, pero no me lo va a admitir. Voy a traer entonces el perrito que supuestamente no tenía fondo. Lo voy a insertar y vamos a comprobar que realmente la transparencia no es válida. Es decir, cuando yo hago una transparencia pero lo guardo como JPG, lo que supuestamente era transparente me va a quedar blanco. Por lo tanto, el que realmente me va a servir, como les había dicho, es el PNG. Lo insertamos y vemos que perfectamente alrededor de este círculo que formamos con la selección no hay ningún fondo, permitiendo que yo vea el fondo de este archivo de Word perfectamente y sin esos blancos que tenía alrededor el JPG. El PNG entonces es un formato muy bueno para poder conservar las transparencias de las imágenes. Es un formato relativamente nuevo. Antes que existiera se utilizaba el GIF. El GIF es un formato que permite transparencia, pero lo que no permite es calidad. El JPG es un formato de compresión de imágenes que logra un buen equilibrio entre la calidad y el peso, porque recuerden que a mayor calidad más información y por lo tanto la imagen pesaría más. Ese PNG, la creación del PNG, logró esa calidad y poder de compresión que logra el JPG, pero con este adicional de poder soportar una transparencia. ¿Sí? Entonces, para resumir, voy a cerrar todo. Yo inicialmente abrí perrito JPG. Ese perrito JPG tenía un fondo, por lo tanto estaba bloqueado y por ese motivo yo no podía ni moverlo ni generar una transparencia, porque yo puedo mover algo que selecciono, ¿sí? Pero cuando voy a la herramienta mover y desplazo, me encuentro con que la parte que supuestamente debería ser transparente es blanca. Si yo a esto le hubiese hecho cualquier cambio, más allá de que aún no lo vimos, por ejemplo, le voy a cambiar el brillo, vamos a hacerlo exagerado aunque quede mal, y le digo guardar, ven que acá no me apareció ningún cartel. ¿Por qué? Porque era un JPG, le hice cambios, sigo teniendo un fondo, los cambios se aplican sobre la misma imagen. Yo ya no tengo el perrito JPG original porque ahora está guardado con los cambios. Si yo a esta imagen entonces le quitaba el fondo y lo convertía en capa 0, haciendo doble clic y presionando OK, ahí sí entonces podía generar la transparencia cuando usara la herramienta mover, porque si yo, recuerden, movía con selección, solo muevo la selección. Si uso mover, desplazo píxeles. Y no solamente podía hacer esto, sino que también podía mover la capa entera que no estuviera seleccionada. Pero recuerden que al intentar guardar cambios, sí o sí me obliga a guardar como. Si yo a esta imagen le digo JPG y la guardo, acá me está diciendo que lo sustituya, le voy a decir que sí, tengo un problema. ¿Por qué? Vamos a cerrar esto sin guardar, vamos a volver a abrir y ese perrito que originalmente no tenía ningún cambio y que ahora lo moví y creí que generé una transparencia, por ser JPG relleno de blanco todo lo que era transparencia en un principio. Así que recuerden, cuando ustedes quieran conservar la transparencia, van a guardarlo como PNG. ¿Sí? Fíjense, la capa se puede seguir editando, moviendo, la transparencia está perfecta y en este caso no tenemos fondo. ¿Sí? Recuerden, siempre que hay transparencia, cuando abro la foto no tenemos fondo, tenemos una capa, llamémosla común. Esto aplica tanto a PNG como a los archivos PSD. Fíjense que ahora voy a abrir el PSD y me encuentro lo mismo que con el PNG. ¿Ven? En ambos casos tengo capa 0 y en ambos casos tengo transparencia. La diferencia entre PNG y PSD es básicamente que cuando yo vaya a insertar la imagen en algún programa, muchos de esos programas no van a permitir el formato PSD.
vamos a hablar del color. En la parte inferior de las herramientas tenemos estos dos cuadraditos que están representando el color frontal y el color de fondo. Estos son colores que vamos a tener en cuenta a la hora de usar las herramientas y vamos a ver que el color principal es el que está adelante y que según el funcionamiento de cada una de ellas a veces va a intervenir el color que se encuentra por detrás. Inicialmente son negro y blanco, pero vamos a ver cómo cambiarlo. Según si queremos cambiar el frontal o el de fondo, hacemos un clic sobre uno u otro. Nos vamos a encontrar con este cuadrito que tiene en este sector central un espectro de color. Lo primero que hacemos es un clic sobre el color que queremos, por ejemplo, sobre la gama de los azules. Una vez que elijo ese color, en este sector, nos vamos a encontrar con que ese mismo color puede tener variantes hacia el blanco o hacia el negro. De esta manera vamos eligiendo el color que queremos, pasando, arrastrando el puntero del mouse sobre el color que me interesa. Ven, si vengo hacia abajo voy a obtener un azul oscuro, si no uno más intenso, o si me acerco hacia la izquierda se va aclarando. Fíjense entonces cómo en este sector me muestra el color nuevo y en la parte inferior me muestra el color que actualmente esté elegido, que va a ser reemplazado por este nuevo en el momento que yo diga OK. Esta es una manera de buscar el color a ojo. Sin embargo, acá podemos ingresar porcentajes de acuerdo al modo de color que queremos utilizar. El modo de color es algo que vamos a ver más adelante, pero brevemente les digo que si acá en la pestaña, en el título, está diciendo RGB, significa que la imagen está siendo trabajada en el modo de color RGB, es decir, en los colores de la luz. Entonces puedo ingresar los colores en este sector, ¿sí? Si van a trabajar con CMYK, que son los colores de impresión, entonces puedo manejarme con el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Más allá de que yo cambie los porcentajes o no, manualmente, siempre van a cambiarse y se van a adaptar al color que yo estoy eligiendo. Es decir, me informa acá los valores del color que yo estoy generando a ojo. Una vez que obtuve el color que deseo, hago un clic en OK. Y ahora este color cambió. Si yo, por ejemplo, tomo una herramienta como el pincel, que se encuentra acá, ¿sí? La cuarta herramienta del sector derecho, al hacer un clic y arrastrar empiezo a pintar de este color. Si yo quiero volver a cambiar, vuelvo a hacer un clic y vuelvo a elegir otro, ¿sí? Por ejemplo, un azul más clarito. OK, y sigo pintando. Si yo lo que quiero cambiar es el de fondo, hago un clic en este cuadradito que es el color de fondo, elijo el color, OK, pero fíjense que voy a seguir pintando con el color frontal. Si yo quiero ese color, puedo invertirlos mediante esa flechita. Entonces hago un clic, el color que estaba de fondo pasa al frente y el color frontal pasa a ser el color secundario. Y ahora puedo pintar con ese color. Si yo quiero volver al blanco y al negro, en lugar de generarlo, directamente hago un clic en estos cuadraditos de acá que representan los colores iniciales. Negro frontal, blanco de fondo, ¿sí? Y estos también se pueden invertir. Puedo pintar de negro o puedo pintar de blanco. Si yo, por ejemplo, tomo el borrador, ahora voy a hablar en detalle de estas dos herramientas, pero ahora para centrarme en el tema de color, el borrador es este que está acá. Fíjense que lo que utiliza es el color de fondo. Inicialmente parecería que el borrador, entonces en lugar de borrar, está pintando igual que el pincel. No es tan así, ahora voy a explicar por qué. Pero fíjense ahora, volviendo a nuestro tema central que es el color, cómo a veces las herramientas utilizan el color de frente y otras veces utilizan, como por ejemplo el borrador, el color de fondo. Ahora sí vamos a hablar puntualmente de estas herramientas. Acá tengo seleccionado el pincel y entonces si hago un clic y arrastro voy a pintar con el color frontal. Sin embargo, puede ser que este tamaño de pincel a mí no me sirva. Por lo tanto, voy a tener que cambiar ese tamaño mediante
esta barra que se encuentra en la parte superior debajo de menú, que se llama opciones. Si no la tienen visible, tienen que ir a ventana y asegurarse que esto esté tildado. O sea, haríamos un clic y se haría visible. En este caso, si hago un clic, lo que hago es ocultarla. Ventana, opciones. Esta barrita entonces llamada opciones es muy importante porque va a ir cambiando en función de la herramienta que yo selecciono. Fíjense que si cambio de herramienta, las opciones cambian. ¿Por qué? Porque me da las posibilidades de cambiar el funcionamiento de la herramienta en cuestión. En el caso del pincel, por ejemplo, a través de este numerito, yo tengo acceso a los diferentes tamaños de pinceles para hacer cada vez más grande o más pequeño, según si me alejo hacia la derecha o hacia la izquierda, y de esta manera cambiar la manera en que voy a pintar. ¿Sí? Esto sería el tamaño, el diámetro. Sin embargo, hay otra cosa importante de la que tenemos que hablar, que es la dureza. Fíjense que en este momento el límite de mi pincel es absolutamente defumado porque tiene una dureza 0, es decir, suave. Si yo me acerco hacia el 100, entre el 0 y el 100 pueden usar el valor que quieran, empieza a ser cada vez más definido ese límite de la pincelada. Y en el caso del 100 es absolutamente duro. O sea, la dureza lo que hace es, al 100%, es marcar claramente ese límite del final de la pintura, que a diferencia de la dureza 0, me va a permitir algo mucho más suave y esfumado. Fíjense que en este caso entonces es muy gradual ese límite de la pincelada y se une de una forma mucho más suave con la imagen que tengo por detrás. Y ahora vamos a ver qué pasa con el tema del borrador. Vamos a ver que en la parte superior también tengo la posibilidad de trabajar con el tamaño y la dureza. Pero lo que quiero destacar ahora es esto de que parece que está pintando de blanco. En realidad tenemos que hacer referencia al tema anterior. Habíamos visto que si yo tengo fondo, si está el candadito, es decir, si está bloqueada, yo no puedo tener transparencias. Entonces de ninguna manera el borrador puede quitar píxeles. Lo que hace es lo mismo que sucedía cuando yo tenía una selección e intentaba mover. Así como en este caso dejaba un fondito blanco, en este caso el borrador lo que hace es eso, generar ese blanco, y entonces parecería que fuera un pincel que estuviera utilizando el color de fondo. Esto entonces no es así. Si yo quisiera que al borrar apareciera un color, bueno, entonces cambiaría el color de fondo. Pero si yo quiero obtener transparencia, lo primero que tengo que hacer es convertir esto en capa 0, o como les digo siempre, asignarle un nombre, y entonces ahora sí, voy a pedir un tamaño más grande, empiezo a borrar todo el fondo generando transparencia. Si yo hago esto, entonces fíjense como tengo la dureza al 100, que delimitado me queda. Si yo en cambio me acerco al 0, fíjense que queda mucho mejor. Es como que voy esfumando ese fondo del perrito, y entonces el resultado final es completamente diferente a tener una dureza mucho más determinada.